Se ha añadido una nueva macro a la colección de macros proporcionadas por C2I. En este caso se trata de la macro cortes personalizados. Cortes personalizados nos va a permitir definir una serie de operaciones de corte personalizadas, como estas que tenemos aquí de ejemplo. Operaciones 1, que es configurable, podemos cambiar aquí las longitudes de este corte. Este otro ejemplo, operaciones 2, también con distintas configuraciones, con distintos tamaños de este saliente y con tapa o sin tapa. Y una última operación que tenemos por aquí con esta otra forma. Bien, pues con estas operaciones personalizadas y cualquier otra operación que puede crear los usuarios, vamos a poder crear una serie de operaciones de mecanizado de forma muy sencilla. El primer ejemplo que voy a mostrar es con este comando. Se proporcionan dos opciones, el comando cortes personalizados múltiples y el comando de cortes personalizados. La opción de múltiple nos va a permitir seleccionar el tipo de operación que queremos utilizar. Voy a coger aquí la primera operación con este tamaño de 150 y vamos a poder definir no una sino múltiples posiciones en las que queremos añadir esta operación. Las posiciones se definen en función del punto de conexión, pues indicamos aquí el punto de conexión y vamos a poder moverlo o indicar aquí con estos desfases la posición exacta en la que queremos añadir este mecanizado. Y podemos añadir tantas operaciones como nos interese. Añadimos aquí otra operación, podemos moverlo, podemos jugar también con la altura esta, ¿vale? Podemos también lógicamente moverlo en X e Y, ¿vale? Con cualquiera de los dos planos. Y al darle a aceptar nos va a hacer la operación de corte de forma automática. En este otro ejemplo, en lugar de utilizar la macro de operaciones múltiples, se ha utilizado cortes personalizados, la opción sencilla. Esta macro nos va a permitir crear una única operación, pero a diferencia de la anterior, aquí vamos a poder configurar no solo, utilizar las configuraciones, no solo la operación que queremos utilizar, sino todos los parámetros de las posiciones de estas operaciones de corte. Otro ejemplo más, el que tenemos cortes personalizados múltiples, y en esta opción se han definido de forma muy sencilla todas las posiciones de corte de este armario para componer los distintos paneles que forman este tablero. Otro ejemplo, de forma muy parecida a la anterior, pero en este caso, si queremos jugar con configuraciones, se ha utilizado aquí la opción de la macro sencilla, no la múltiple, para poder configurar y definir distintos tamaños para que este tablero sea configurable con distintas dimensiones. Un ejemplo más, en este caso de nuevo utilizando la opción de la macro sencilla, en la que vamos a poder ver cómo en este caso se ha creado aquí un punto de conexión siguiendo la dirección del eje X, la de esta arista, y ahora vamos a poder crear aquí una posición para este elemento. Voy a coger aquí esta operación de corte y seleccionamos el punto de conexión como base. Esta opción de cortes personalizados, la opción sencilla, no la múltiple, añade esta opción además de coordenadas relativas. Vamos a poder cambiar aquí el eje en el que se va a ubicar esta operación de mecanizado. Vamos a poder invertir o rotar el eje secundario y definirlo en la posición que nos interesa. Y podemos activar aquí coordenadas absolutas, que son las coordenadas del par estudio. En este caso esta arista está inclinada, con lo cual podríamos moverlo en X, en Y, en Z, ¿no? O podemos utilizar las coordenadas relativas. Si utilizamos las coordenadas relativas, lo que va a hacer es permitirnos ubicar esta operación de corte en función del punto de conexión que hemos definido como base. Entonces podría definir ahora, según el eje X, que esto está a 50 milímetros o a 100 milímetros o la distancia que me interese. Y del mismo modo podría crear una segunda operación de corte sencilla, la misma operación, aquí lo vamos a coger, y definimos de nuevo punto de conexión, el mismo punto de conexión, coordenadas relativas, y vamos a venirnos para aquí, pues eran menos 100 milímetros, ya lo tenemos. Un último ejemplo, en el que tenemos aquí dos piezas que he puesto transparentes y he definido el punto de conexión en el punto central de estas dos caras que están unidas. Bien, vamos a crear un punto de conexión, un corte personalizado. Seleccionamos en este caso esta otra operación de corte y con el punto de conexión que hemos aquí definido vamos a poder rotar
cambiar la orientación y rotar de estos ejes. Entonces con esta orientación nos quedaría este eje hacia afuera, vamos a seguir girándolo, lo ponemos en esta dirección, ahí lo tendríamos. Vamos a verlo bien, a ver cómo quedaría. Bien, como en este caso nos sale un poquito fuera de la pieza, lo que voy a hacer es moverlo con las coordenadas no absolutas, sino las relativas. Para moverlo en esta dirección lo voy a mover un pelín para que me baje esto, pues vamos a ver, menos 3 milímetros, por ejemplo. Podría quedarme una posición así, menos 4 milímetros, vamos a ver, menos 3,5. Lo defino aquí, más o menos es esta posición intermedia. Bueno, y ahí tenemos la operación de mecanizado definida. Bueno, espero que os haya resultado interesante y que la utilicéis mucho. Esta macro se incluye en el programa OnShape C2C Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de OnShape.